¿Escucharon algo o no? Sí, profe. Sí, profe, nos contaron. El tema es que, bueno, están viendo ahí algunas cuestiones o unos problemitas porque hay unas cuestiones de logística. Ustedes, por ejemplo, no sé, tienen análisis 2 ahora a la mañana y después tienen, creo que administración tienen, ¿no? Sí, profe. ¿Qué? Bueno, y eso, están viendo qué hacen, porque si el departamento industrial, porque administración depende de industrial, si ellos quieren seguir virtual, tenemos un problemita ahí, porque si nosotros hacemos presencial y ellos quieren seguir virtual, ustedes no podrían cursar porque como que tendrían que ir a las 8 de la mañana a la facultad y a las 9:30 conectarse en forma virtual. Entonces no sé qué les ha dicho el profe de administración o la profe de administración para ver cómo coordinamos. ¿Ah? O sea, la facultad está viendo todas esas historias. ¿Ustedes Todavía no saben algo? tuvimos con ella, o sea, tipo, tenemos después de usted. ¿Qué? Claro, es que todavía no tuvimos con ella desde que se largó eso de la presencialidad en el 18, digamos, así Claro. que no sé qué hará ella. Claro, entonces Julia, después pregúntenle y veremos qué hacemos. ¿Ah? Eh, Incluso porque también está, con todo esto de la virtualidad, está todo el tema del aula virtual, hay contenido que está bueno verlo virtual, porque en el caso nuestro, como no hay proyector en las aulas, o es más difícil poner un proyector, entonces yo no descarto que igualmente alguna clase la sigamos haciendo virtual. No todas, pero algunas digamos, che, bueno, el viernes que viene lo hacemos virtual, porque aprovecharemos para mostrar GeoGebra y qué sé yo, ¿no? Pero también les complica a ustedes un poco, porque si yo digo, bueno, el viernes que viene lo hacemos virtual y la profe de administración es presencial, eh, tendrán que ir a la facultad un poquito más tarde, bueno, hay que coordinar esas cositas, ¿no? Mañana, sábado, no. Hoy hay una reunión de análisis 1, la semana que viene hay una reunión y veremos qué se va decidiendo. ¿Ah? Bueno, vamos a lo nuestro. Bueno, buen día. Vamos con límite. O sea, terminamos un poquito el límite, que nos quedó algo y nos faltó hacer, por ejemplo, al menos un ejemplito en R3. Una función un poquito más complicada, un poquito más larga, un poquito más, de una variable más, en realidad. No va a ser tan complicado, sino una variable más. ¿Ah? A ver, como para entrar en lo que estábamos viendo, habíamos visto que el límite, ¿ah? Yo ahora voy a poner, para ver cómo funciona la definición de límite, una función de 3 variables, x y z, ¿ah? Donde x tiende a x sub 0, y tiende a y sub 0, z tiende a z sub 0. ¿Ah? Y eso me da un número, me da L. ¿Cómo era la definición? Dice, bueno, si y solo si, para todo valor de epsilon positivo va a existir un delta, o tiene que existir un delta también positivo, tal que si la distancia, que la hemos llamado delta S, es menor que delta mayor a 0, implica que la distancia de esa función al valor L sea menor que epsilon. ¿Ah? Y como está puesta ahí, está bien genérica, porque delta S, ¿quién sería? Es la distancia de cualquier punto a ese puntito que está ahí. ¿Ah? O sea que para este caso, donde tengo 3 variables, lo pongo acá arriba, delta S sería la raíz cuadrada de x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado más z menos z sub 0 al cuadrado.
O sea, con eso yo puedo calcular en el espacio la distancia que hay de cualquier punto del espacio al punto x sub 0, y sub 0, z sub 0. ¿Me entienden o no? Sí, profe. Y acá eso está, como ahora estoy en el espacio, tengo un puntito en el espacio flotando. A ver, traten de pensarlo ustedes, digamos. En el plano, si yo estoy en el plano, tengo un puntito. Todos los puntos que estén a una distancia menor a delta de un puntito, son los puntos que estaban adentro, ¿se acuerdan de como una circunferencia? Todos los puntos que estén ahí adentro, tienen una distancia a ese punto que es el centro, menor que delta. Esa es delta. ¿Ah? Si ahora me voy al espacio, ¿qué me queda, digamos? Sería una esfera, profe, ¿o no? Una esfera, claro. Todos los puntos que estén adentro de una esfera cuyo centro es ese que está ahí y cuyo radio es delta, todos los puntos de ahí adentro van a tener una distancia al centro de la esfera menor a delta. Delta sigue siendo el radio. ¿Ah? Sí, ¿no? Bueno, esa esfera en matemática y para estos temas nosotros no lo vamos a ver, pero no importa, se llama bola. Se le llama bola. ¿Ah? Y yo podría esto extenderlo a más variables, porque si bien es cierto que si yo pusiera, no sé, otra variable más, voy a tener otro tiende acá, el concepto de distancia, yo geométricamente lo pierdo, porque yo empezaría a hablar de una distancia en 4 dimensiones, entonces como que se me confunde, digamos, que es una distancia en 4 dimensiones, pero digamos, es como que lo voy expandiendo, o sea, digo, si agrego una variable más, y bueno, agrego un más y otro cuadrado más acá, o sea, yo podría seguir aplicando el mismo concepto, ¿no? Nada más que pierdo por ahí la interpretación geométrica, pero se entiende que, digamos, lo puedo seguir extendiendo, ¿no? Sí, profe. Y tendría en ese caso lo que se llama una bola, que se llama bola de 4 dimensiones, 5 dimensiones, 6 dimensiones, ¿tá? Bueno, eso sería un límite con 3 variables, ¿sí? Si yo quisiera hacer, a ver, como ejemplo, el límite. X, invento acá, ¿sí? X tiende a 1, Y tiende a 2, Z tiende a 3. ¿Ah? ¿De qué cosa? De 2X más Y más 3Z. ¿Ah? Hago algo sencillo para que no sea tan complicado el desarrollo, ¿no? Eso es un plano. ¿Ah? ¿Y acá qué queda? Entonces, si yo tomo límite, me queda 2 por 1, eso vale 2, más esto vale 2, y 3 por 3, 9. ¿Ah? 2 más 2, 4, más 9, 13. Ese límite da 13. ¿Ah? Y si yo quiero demostrar que eso es cierto, debería usar la definición. La definición dice, yo no voy a copiar esta primera parte, pero dice, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, que eso tengo que poder demostrarlo, tal que se cumplen estas dos condiciones. ¿Ah? Y acá donde empezamos con, si se acuerdan que la otra vez hicimos algunos razonamientos, y esa es la parte complicada de esto. ¿Cuáles eran los razonamientos? A ver, primer razonamiento, primera idea era, yo tengo que demostrar que se cumpla eso de la distancia. En la distancia tengo una raíz cuadrada y unos cuadrados de adentro y es complicado. Entonces yo puedo ampliar esto y decir, bueno, yo voy a exigir no solamente eso, sino que voy a exigir esto. X menos 1 menor que delta, y menos 2 menor que delta, y z menos 3 menor que delta. Y si hacen la analogía con lo que hicimos la otra vez, ¿se acuerdan que la otra vez dijimos, tengo una circunferencia? La circunferencia es difícil. ¿Qué hago? Hago un cuadrado. Para que yo esté adentro de un cuadrado, se tienen que cumplir estas dos. ¿Tá? Ahora, como fui en el espacio, voy a exigir que se cumplan estas tres. O sea que estoy exigiendo que
la definición de límite lo cumplan todos los puntos que están adentro de un cubo, ¿ah? Porque sería un cubo, de un cubo, o más que un cubo, porque guarda, sí, es un cubo de radio delta, o sea, radio más menos delta, o sea, la arista del cubo es más menos delta, o sea, 2 delta. ¿Entienden o no? O sea, es el cubo donde la circunferencia está inscripta, donde la esfera está inscripta. No, profe, ahí no escuché qué está exigiendo ahí. Que, ¿cómo era? Sí, es difícil graficarlo, pero miren, en el caso del, cuando estábamos el viernes pasado, estábamos en el plano, yo tenía, la definición del límite me dice, que todos los puntos que estén adentro de esa circunferencia, todos los puntos que estén adentro de esa circunferencia, cumplan con esta parte de la definición. Eso es lo que me pide la definición de límite. Pero, el viernes pasado dijimos, che, trabajar con una circunferencia es una raíz cuadrada, es difícil de operar. ¿Ah? Entonces yo extendía eso y decía, no. Lo es más azul, ¿verdad? Pongo acá un cuadrado. Bueno, no me quedó muy bien, a ver. Por ahí. ¿Qué tiene que pasar? Por ahí. Ah, ese cuadrado, o sea, la circunferencia está inscripta en el cuadrado. O sea, el cuadrado contiene la circunferencia. ¿Ah? Si yo me fijo cómo serían las aristas de ese cuadrado, y bueno, acá tengo delta, ¿sí? Y acá también tengo delta. O sea que tengo más menos delta, desde ese puntito así. Y yo lo que hacía es, límite me pide que todos los puntos adentro de la circunferencia cumplan la condición. ¿Ah? Yo lo que impongo es, voy a hacer que este punto, por ejemplo, que está afuera de la circunferencia, también cumpla la definición. ¿Ah? Entonces la idea es, che, si todos los puntos de adentro del cuadrado cumplen la definición de límite, los que están adentro de la circunferencia también lo cumplen, porque el cuadrado contiene a la circunferencia. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Y si yo acá tengo los ejes, acá tengo el eje X y acá tengo el eje Y. ¿Ah? Esa coordenada acá es X sub 0. Y esa coordenada acá es Y sub 0. ¿Ah? Los puntos que están adentro del cuadrado ese son los puntos que van desde X sub 0 hasta por acá y ahí. ¿Ah? Es X sub 0 más menos delta. O sea, esto es X sub 0 más delta, y esto es X sub 0 menos delta. Y eso se corresponde con esto. O sea, son los puntos que están al X sub 0 con una distancia menor que delta. Eso describe eso. Y en el caso del límite, ¿se acuerdan que esto era un entorno reducido, apareciese mayor a 0? Porque la idea del límite es que yo nunca llego al punto X sub 0. ¿Vamos con esa idea o no? Sí, profe. En el eje de las Y pasa lo mismo. O sea, esto en realidad me da toda una franja, así, por arriba. Y si hago lo mismo con el eje de las Y, me da una franja así. Donde se unen los dos es justo ese cuadrado. ¿Ah? Ahora, como yo me fui al espacio, tengo 3 ejes, pero la idea es la misma. Exijo lo mismo para las 3 variables, que la distancia al punto que estoy analizando sea menor que delta, y eso me va a determinar un cubo en el espacio. Porque ahora tengo, en vez de una circunferencia, tengo una esfera. ¿Ok? Profe, eso ya sería imposible graficar, ¿no? Esa función. Claro, esta función sí, esto es un plano. A ver, en realidad, pará. Si yo pusiera z en algún lado, es un plano. Es cierto, esta función no tiene gráfica. Porque tengo una función ahora, esto sería omega, igual a eso. Esa función yo no la puedo graficar. Lo que yo puedo graficar es el dominio, y en mi caso estoy hablando de un cubo y de una esfera. ¿Es ahí?
Sí, sí. Sí. Bueno, entonces, esto V es un cuadrado, le agrego un tercero porque estoy en R3 ahora para mi dominio. Tengo un cubo. Esa sería la primera parte de la definición del límite, que en vez de tomar la circunferencia, tomar el cubo. ¿Ah? Y la segunda parte de la definición, que es la función. ¿Qué es eso? 2x más y menos 3z menos el límite. El límite es 13. Todo eso tiene que ser menor que Profe, epsilon. Sí, ahí no sería más 3z. sí. Es eso que está ahí. Sigo con azul porque después de carga negra. Bueno, y ahora tengo que tratar de, o lograr que esto se parezca a eso que está ahí. ¿Ah? Y eso es, digamos, es siempre maña, pero miren, voy a hacer así. 2x, tengo 2x, ¿sí? Pues lo voy. Le resto 2 y le sumo 2. ¿Por qué? Porque estoy tratando de generar que acá cuando saque factor común 2, me quede 2x menos 1, que es lo que tengo ahí. ¿Ah? O sea, estoy jugando un poquito con esa expresión. Voy a hacer y, tengo una y ahí. Yo quiero y menos 2. Entonces le resto 2 y le sumo 2. Más 3 zetas. Yo quiero que me quede z menos 3. Entonces le voy a restar 9 y le voy a sumar 9. ¿Por qué? Porque cuando saque factor común 3, me va a quedar z menos 3. ¿Ah? Así más o menos, ¿no? Y en el Sí. caso de i menos 2 más 2, ¿no sería la mitad, 1? No, porque ahí yo tengo. Ahora yo tengo que lograr que me quede i menos 2. Como Sí. acá el i no tiene nada, como acá el i no tiene nada, no me falta. En el caso del 2x, yo lo que quiero lograr es un x menos 1. Entonces, si pusiera un x menos 1, o sea, si pusiera menos 1 y más 1, no puedo lograr que me quede x menos 1 porque tengo un 2. O sea, estoy rebuscándomela para que mis factores comunes después me generen lo que yo quiero. O sea, ahí no. Sí, sí, sí. Siempre, obviamente, haciendo operaciones válidas, digamos, yo no puedo inventar cosas o cambiar la expresión, pero si yo resto 2 y sumo 2 no pasa nada. Resto 2 y sumo 2 no pasa nada. Resto 9 y sumo 9 no pasa nada. ¿Ah? Entonces, ahora miren, hago así. De estos dos saco factor común. 2 factor 2 factor de x menos 1. ¿Ah? Más 2. De estos, ya tengo ahí el factor que yo quedaría, miren, y menos 2, más 2. Ahí te lo puedo poner entre paréntesis como para que quede señalado que ya generé lo que quería. Ese paréntesis no hace falta, pero tampoco está de más. Más, y entre estos dos voy a sacar factor común 3, para que me quede z menos 3. ¿Ah? Más 9 menos 13, menor que epsilon. ¿Ah? Y si se fijan, me queda ahora 2 más 2 es 4, más 9 es 13, menos 13. O sea que este se va con este, y se va con aquel. O sea que me quedó así, 2x menos 1 más y menos 2 más 3 veces z menos 3 menor que epsilon. Ya ahí ya casi, o sea, casi falta un poquito, pero empiezo a tener algo parecido a lo que tengo allá. Parecido, falta todavía. A ver, esto tampoco me interesa verlo tan detenidamente porque es solamente para mostrarle cómo funciona, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto, habíamos puesto el viernes pasado la desigualdad triangular que decía que, lo voy a poner, algo acá y después lo
Yo, la desigualdad triangular decía que el valor absoluto de una suma o resta va a ser siempre mayor o igual que la suma o la resta de los valores absolutos. Y acá tengo eso, o sea, tengo el valor absoluto de una suma. ¿Tá? Entonces eso yo lo puedo descomponer así, a ver. Bueno, voy a copiar todo acá porque necesito relacionarlo, miren. Yo tengo así, 2, x menos 1, más y menos 2, más 3, z menos 3, menos 3, valor absoluto. Eso es lo que tengo acá. Eso es como que es esto que está ahí, es la suma de un valor absoluto. Por esa propiedad, yo voy a decir que eso va a ser siempre menor o igual que los valores absolutos de ellos distribuidos ahí. Entonces va a quedar así, miren, 2, x menos 1. Voy a usar el valor absoluto como paréntesis. Más valor absoluto de y menos 2. Más 3, valor absoluto de z menos 3. Esto va a ser siempre mayor o igual que eso. Y si ahora yo pongo acá que esto sea menor que epsilon, el razonamiento es, si esto es menor que epsilon y al mismo tiempo esto es mayor o igual que aquello, entonces va a cumplir que esto sea menor que epsilon. Sí, con el... Sí, profe. ¿Por qué hago eso? Porque ahora tengo los valores absolutos como separaditos. Y a eso lo puedo relacionar con lo que tengo acá. Porque si se fijan, están como esos valores absolutos son los mismos que están ahí. Tengo algunas diferencias con esos numeritos que están antes, pero yo puedo acá, por ejemplo, al que tiene x, lo tengo multiplicado por 2. Entonces puedo poner un 2 acá y un 2 ahí, porque multiplico todo por 2. Acá no lo pongo porque está el 0. 0 por 2 es 0. El de y tiene un 1, así que no le agrego nada. Y el de z tiene un 3, o sea que le puedo poner un 3 acá y un 3 ahí. ¿Ah? Sumo todo eso, si yo sumo todo eso, me va a quedar, o sea, sumo miembro a miembro, ¿sí? Me queda así, 0 más 0 más 0 es 0. Menor que 2 valores absolutos de x menos 1, más valor absoluto de y menos 2, más 3 valores absolutos de z menos 3. Sumé toda la columna en medio. Menor que 2 más 3 son 6. 6 deltas. Sumé los deltas. Y ahí tengo la misma expresión acá que ahí. Acá tengo 6 deltas y acá tengo epsilon. Entonces, yo de acá saco que epsilon lo igualo a 6 delta. O sea, epsilon es 6 delta. O sea que, bueno, delta es epsilon sobre 6. Y esto es lo que yo recuadro. Y eso que está ahí, no sé si es un lío de cosas esto, ¿no? Pero eso que está ahí es lo que me hace cumplir la primera parte de la definición, porque me decía, para cualquier valor de epsilon tiene que existir un delta. O sea, yo pongo el epsilon, que a mí se me ocurre acá, lo divido por 6 y me da un delta que va a provocar que se cumplan las dos partes de la definición al mismo tiempo. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Esa parte no entendí. Sí, en todas las demostraciones de límite, esto es una demostración de límite por definición, ¿sí? En todas las demostraciones de límite yo tengo que demostrar que para cualquier epsilon, ese para todo significa, para el valor de epsilon que a vos se te ocurra, yo tengo que poder encontrar un valor de delta, ¿sí? Para cualquier epsilon tiene que haber un delta que provoque que se cumplan las dos cosas. ¿Ah? Y eso lo acabo de demostrar con esto, porque como yo encontré una relación, ¿sí? Entre delta y epsilon, yo puedo decir, ahora pongo el epsilon que a mí se me ocurre acá, lo divido por 6 en este caso,
y obtengo un delta. Como están relacionados, no importa el valor de epsilon que yo ponga, pongo el cambio que me ocurre, lo digo por 6 y me da un delta. O sea que para todo valor de epsilon va a existir un valor de delta. Que como están relacionadas las dos, esto hace que se cumplan las dos partes o las dos columnas estas al mismo tiempo. ¿Se entiende o no? Ahí está, sí. Profe, ¿de dónde sacamos el 6? ¿Ahí? Sí, ese, ¿de dónde salió? Y porque, ¿qué hice yo? O sea, fíjense que son todas como truquitos para hacer que esto que está acá se parezca a esto que está acá. Multiplique por 2, multiplique por 3, sume mi miembro, ¿no? 0 más 0 más 0 es 0. Menor que esto más esto es, bueno, eso más eso, lo puse de abajo. Y 2 más 3 son 6. Ah, claro. Ahí no. Sí. O sea, sumé las columnas. Sí, sí. O sea, sumé. Oh, mira, o sea, esto no se toma. No se toma en el sentido que yo no les voy a tomar un límite por demostrar, o sea, por definición. No les voy a dar un ejercicio para que ustedes apliquen. De todas formas, el tema límite sí se toma. Y nunca está de más. Acuérdense que ustedes rinden teórico o un final, la nota depende de qué tanto hagan. Si les toma el límite, ustedes solamente ponen la definición y no explica mucho más, y bueno, está bien, pero falta, o sea, podrían completar más. Entonces, si ustedes hicieran esto y hacen un ejemplito y ven cómo se aplica, suma mucho más para demostrar que la tienen clara, digamos, ¿no? Cada uno después verá qué tanto se esfuerza por la nota. ¿Ok? Sí, profe. Bueno, ¿cuál es el problema de esto? Si se fijan, yo usé una función medianamente, o sea, fácil, ¿ah? Y gracias a que la función fue fácil, esto no terminó siendo tan complicado. El viernes pasado, ¿se acuerdan que hicimos uno un poquito más raro? Donde teníamos que hacer algún otro razonamiento. ¿Se acuerdan de la fracción, que es menor que 1? Y ese es el problema de esto. Es difícil, ¿ah? O sea, es rebuscado. O hay que pensar. Cuando uno trabaja con inecuaciones, aparecen estos razonamientos de decir, bueno, en este caso, prefiero desigualdad triangular. Y pongo algo acá. O sea, no es fácil. De hecho, es difícil. ¿Ah? Entonces, el problema es que la única forma que hay de demostrar que un límite existe es usando esa definición. ¿Ah? Y no es fácil. Entonces, el tema del límite se complica por ese lado. Por eso ustedes en el práctico van a hacer muy poquito de límite, porque es un tema engorroso, un tema rebuscado. Lo que sí van a hacer en el práctico es, voy a borrar un poco. Por acá. Es, ya que usar la definición de límite es difícil, dame un segundo de cargar negro. Lo que puedo hacer es encontrar métodos o encontrar ideas para demostrar que el límite no existe. Y eso sí es medianamente fácil. O sea, como demostrar que el límite exista es difícil, voy a ir por el camino contrario. Puedo demostrar operativamente, o sea, con cálculo, que el límite no exista. Y si yo demuestro que el límite no existe, ya está. Ya demostré que el límite no existe y se terminó. ¿Tá? Si yo no puedo demostrar que el límite no exista, lo que voy a decir es que, bueno, el límite puede existir, pero no puedo asegurar que exista. ¿Se entiende esa palabra? Sí, profe. O sea, ¿qué voy a hacer? Miren. Cuando yo tengo un límite, vamos a hacerlo con dos variables, ¿no? Para no hacerlo tan difícil, pero x sub 0 y sub 0 de una función de dos variables, yo lo que hago es, igual que en análisis 1, ¿qué hacía cuando tenía un límite? Reemplazaba las variables, o sea, aplicaba el límite para ver qué pasaba. ¿Ah? Y supongamos que eso me da algo.
un número o lo que sea. Muchas veces, cuando yo aplico límite, esto me va a dar indeterminado, o sea, 0/0, infinito sobre infinito, o todas las otras. ¿Tá? Pero supongamos, para no hacerlo complicado, 0/0, o sea, indeterminado. Cuando esto daba indeterminado, significa que tenía que hacer algo para poder levantar la indeterminación, o sea, simplificar algo, factorear, lo que sea. ¿Tá? Como ahora tengo dos variables, esto se complica un poquito. Entonces, esto que está acá, yo le llamo límite, voy a poner simultáneo. ¿Ah? ¿Qué significa? Aplico las dos variables y reemplazo y me fijo qué pasa. ¿Ah? Eso no es ni más ni menos que reemplazar los valores en la función. O sea que en realidad estoy evaluando el valor de la función valuada en el punto. Eso se llama el límite simultáneo. ¿Ah? El siguiente paso, supongamos que esto de indeterminado, es aplicar lo que llamo, lo voy a llamar límites iterados. ¿Ah? ¿Qué significa? Bueno, en vez de hacer tender las dos variables al mismo tiempo, como hice en el simultáneo, voy a hacer así. Esos son los sucesivos, profe, o así, ¿no? Sí, iterados o, es cierto, en algunos libros, sucesivos. Sí. O sea, ¿qué estoy diciendo? Bueno, primero tomo el límite para I. Intento resolver ese límite y después a lo que me quede le hago el límite para X. ¿Va? Y fíjense que tengo dos, porque puedo hacer así, o podría haber hecho al revés. Podría haber hecho así, límite para I que tiende a I sub 0, de límite para X que tiende a X sub 0, de la función. Y acá, nosotros no lo expandimos más, pero yo porque tomé función de dos variables, entonces el límite tiene acá dos tiendes. Si hubiera hecho un límite de tres variables, hubiera aparecido un tercero o un cuarto, porque podría hacer todas las combinaciones entre ellos. O sea, ¿cuál es la idea? Voy tomando de a un límite por vez. ¿Ah? Y la idea, si se acuerdan de análisis 1, el límite para que exista tiene que ser único. En análisis 1 usted tiene que haber visto límites laterales. ¿Se acuerdan que el límite yo me acerco por izquierda o por derecha? ¿Se acuerdan de eso, no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, en análisis 1 yo tenía, lo pongo acá. En análisis 1 yo tenía que acá estaba el puntito A, que se le va a llamar, yo me acercaba o por la derecha o por la izquierda. Había dos límites laterales y me habían dicho que para que el límite exista, si los dos límites laterales existen, tienen que ser iguales. Si me dan diferentes, el límite no existe. Eso es análisis 1. ¿Sí? Acá la cosa se complica porque acá yo tengo mi punto, es el punto en este caso x sub 0 y sub 0. O sea que tengo acá x sub 0 y sub 0. Mi punto ahora tengo un punto en el plano. ¿Ah? Ese es mi punto en el dominio. Y yo a ese punto me puedo acercar por acá, por ahí, por acá. O sea, no tengo dos direcciones, tengo infinitas direcciones por las cuales yo me puedo acercar al punto. ¿Ah? Entonces es mucho más difícil de probar. Yo con límites iterados, lo que estoy haciendo es acercándome o así o así. ¿Depende cuál? Estoy tomando dos direcciones, o así, viene a 90 grados. Eso es lo que está haciendo límites iterados. ¿Ah? Y mi conclusión es, para que el límite pueda existir, estos dos tienen que dar iguales. ¿Ah? O dicho al revés, si estos dos no me dan iguales, ya el límite no existe y se terminó. ¿O no? Profe, una consulta. O sea, Sí. si nosotros evaluamos
en la primera, que es en ambas variables al mismo tiempo. Y ahí ya no da un número. Ya podríamos decir que el límite podría existir y que si existe va a tomar ese valor. Ya no es necesario evaluar con una variable a la vez. O si Bueno, ahí no, hay que hacer todo, porque, o sea, nosotros acá no lo vamos a complicar tanto, pero yo podría hacer una función complicada, que no la vamos a hacer, pero acuérdense que yo puedo definir funciones por tramo y cosas demasiado rebuscadas, para que esto dé y los otros no den. ¿Ah? Porque en definitiva lo que está haciendo esto es evaluar la función en el punto. Yo no sé si la quiero complicar tanto, pero yo podría hacer que la función en el punto valga algo, entonces eso me dé un número y los límites no. Ahí es medio rebuscado lo que estoy diciendo, pero... O sea que yo de todas maneras tengo que evaluar, digamos, Sí, como con una variable a la vez, digamos. sí. Bien. Después, a ver si, no sé si la quiero hacer, pero veo si le hago un ejemplo raro. ¿Ah? Miren, todavía va a ser un ejemplo fácil. Límite. Supongamos que tengo esto. Esto no es tan difícil. 0x más y sobre x menos y. ¿Ah? Eso. Supongamos como ejercicio, ¿no? Entonces digo, bueno, a ver, hago límite simultáneo. Cuando x tiende a 0 y tiende a 0, me queda 0 más 0, 0, sobre 0 menos 0, que es 0. Esto da 0 sobre 0. O sea, me da indeterminado. Hasta ahí estamos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en este caso me dio indeterminado, entonces tengo que hacer algo. ¿Tá? Yo ahora después, si querés, te lo complico esto para responder un poquito a lo que me preguntaste recién. Miren, bueno, como me da 0 sobre 0 indeterminado, voy a empezar a aplicar algo de eso. Entonces digo, a ver, voy a aplicar ese que está ahí. Dice, x que tiende a 0, del límite para y que tiende a 0, de esto que está acá. Eso quiere decir que voy a primero resolver el límite que está dentro del corchete. Miren, si tiende a 0, ese es ese 0 y ese es ese 0. ¿Ah? O sea que me queda x sobre x. ¿Se ve o no? O sea, me da 1 allá adentro. ¿Ah? Y ese límite da 1, porque el límite cuando x tiende a 0 de un número me da 1. ¿Estamos ahí? Ahora miren, hago el otro. Límite cuando y tiende a 0, del límite cuando x tiende a 0, de x más y sobre x menos y. ¿Ah? Resuelvo ahora el límite que está dentro del corchete. Ahora x tiende a 0. 0 y 0 quedan ahí. ¿Y qué me queda adentro? Menos 1. Menos 1, porque me queda y sobre menos y, que simplifico, y me queda menos 1. O sea, me da menos 1. Esos serían los dos resultados de los límites iterados. ¿Ah? Y me fijo, y son diferentes. ¿Ah? O sea que el ejercicio termina acá, y yo le digo, el límite no existe. ¿Ok? ¿Vamos? Sí, profe. Y ahí terminó el ejercicio. Si me hubiera dado 1, y acá también me hubiera dado 1, significa que límites iterados no me aportó nada en el sentido, o sea, no pude demostrar que eso no que el límite no existiera usando iterado. Y tengo que seguir haciendo otro método. ¿Ah? ¿Dudas con eso hasta ahí? Se entendió, profe. Mira, yo no se las quiero complicar tanto, pero lo que preguntaron recién, bueno, como pregunta, mira, yo voy a hacer lo siguiente. Es más rebuscado, ¿no? Pero usando el mismo ejemplo. Yo voy a definir una función así. Mi función va a valer eso siempre y cuando
X sea distinto de 0 y Y sea distinto de 0. O sea, siempre que yo tome valores de X y distinto de 0, para ese punto, la función es esa. Pero si X es igual a 0 y Y igual a 0, la función vale 8, porque se me ocurrió a mí. La estoy rebuscando, ¿no? Pero esa función es una función, o sea, yo ahora estoy definiendo una función por tramos. ¿Ah? Entonces, ya se empieza a complicar de cómo aplico el límite ahí, porque ya no, o sea, si X0, ahí ya no me da un valor, o el valor de la función en el punto vale 8, entonces esa función es discontinua, o sea, tiene otra historia. O sea, ahí más o menos con las ideas raras. Pero no se le compliquen tanto, ¿ah? ¿Puedo borrar acá? Sí, profe, se entiende. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Si fuera con 3 variables, la tercera, ¿estaría en otro corchete adentro del límite cuando ahí tiene ahí sub 0? Sí, ¿O pero es dentro ya, del mismo? no, o sea, pero en realidad no tendría dos iterados, tendría más, porque yo tendría que hacer, por ejemplo, primero X, después Y, después Z. Después podría hacer primero E, o sea, estoy diciéndolo al revés, no, porque el de acá es el último que se evalúa, pero es X y Z. Después podría hacer X, Z, Y. Después podría hacer Y, X, Z. Y, Z, X, Z, X, Y, Z, Y. A ver, me sigo porque tengo que combinarlas a todas. Ah, claro, ahí está. Buenísimo, Acá gracias. se agrega uno más, sino que se agregan 4 más. Pasan 6. ¿Ok? Y si tuviera más variables, bueno, es como que voy combinando. ¿Ah? ¿Qué pasa si los iterados me dan iguales? ¿Ah? O sea, si con los iterados no pude demostrar que el límite no exista. Entonces, me la sigo complicando, sigo encontrando algo y aparece otro que le voy a llamar límites o límite radial o haz de rectas. ¿Cuál es la idea? La idea es que si yo tengo el puntito ese en el dominio, probar, esto sería acá X sub 0, acá sería Y sub 0, probar límite usando todas las rectas que pasan por ese punto. Uy. Ahí le puse un poco el punto. ¿Ah? O sea, probar todas esas trayectorias que son rectas. ¿Ah? Si ustedes se acuerdan un poquito de álgebra, tienen que haber visto que en la ecuación de las de rectas es así. Y igual a m por x menos x sub 0 más y sub 0. Esa es la ecuación de las de rectas que pasan por el punto de x sub 0 y sub 0. ¿Se acuerdan o no? Sí, profe. ¿Y quién es m? M es el coeficiente angular, o sea, es Pendiente sería, ¿no? la pendiente de todas esas rectas. Como sale m, es una variable para mí, porque es un número, eso sí, pero depende del m, voy a tener una recta. ¿Ah? Pero todas las rectas que pasan por ese punto tienen esa ecuación. Y si yo hago y igual a esto, lo que yo estoy diciendo es que, miren, yo tengo así, ¿no? Límite. Este es mi ejercicio de límite. X que tiende a x sub 0, y que tiende a y sub 0, de esta función, que sería el ejercicio. ¿Ah? Yo me puedo fijar que si yo reemplazo y igual a todo esto acá adentro en la función, elimino una variable porque me queda x nomás. O sea, me va a quedar así. Límite para x que tiende a x sub 0 de mi función que ahora tiene como variable x. Y en vez de poner y, puedo poner así. mx menos x sub 0 más y sub 0. Y esto es una función que ahora tiene una sola variable, o sea, es un límite de una sola variable. Porque es x. ¿Me siguen con eso o no?
¿Sí? Sí, Bueno, profe. el paso ¿Qué que quiere pasa decir ahí, esto? la función, digamos. ¿Qué? Claro, o sea, Profe, yo no termino de reemplazarle entender ahí, bien por qué se hace lo de las de rectas. O sea, ¿por qué se hace en teoría ese artilugio matemático? Bueno, ahí dame un segundo ahí. Vamos a partir un poquito para. Esto que yo puse acá significa todas las i que había en la función las reemplazo por eso. Entonces ahora me queda una expresión solamente con x y hago un límite de una sola variable. ¿Ah? Vamos a ver qué pasa con este resultado. Lo que él dice, o sea, lo que preguntó él, yo lo que estoy probando es, a ver, ¿cuál es la idea fundamental de esto? ¿No? Yo tengo que probar para que el límite exista, no importa por dónde me acerque, el resultado tiene que ser siempre el mismo. En análisis 1 era fácil porque era por derecha o por izquierda y los límites laterales tienen que ser iguales. ¿Ah? Acá se me complicó porque yo no tengo izquierda y derecha, sino que tengo por cualquier lado. Entonces, lo que propone esto es, me voy a acercar por cualquier recta. ¿Me sale o no? Sí, profe. Y quiero probar, o sea, obviamente no me voy a poder hacer recta por recta, una por una, porque digamos, no es práctico y no lo puedo hacer, no puedo poner a crear rectas y probar una por una. Sino que, bueno, uso un poquito de matemática y digo, che, todas las rectas que pasan por ahí tienen esa ecuación. Uso eso acá y evalúo el límite. ¿Ah? Esto, cuando yo evalúe, ahora vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Pero cuando yo lo evalúe, me va a dar, tengo dos opciones, ¿no? Que me dé un número, que me dé un resultado, y si ese resultado coincide con lo que me daban estos dos, es como que el límite viene existiendo, o podría existir, porque me dio, no sé, 1. Hago así, también me da 1. No encontré todavía algún método que no me diera 1. Pero, si yo le valor este, me da otro número, o me da algo con m, o sea, me queda una m, significa que el límite depende de la m que yo tome, o sea, que el límite depende de la recta que yo tome. Y si pasa eso, el límite no existe, porque el límite tiene que ser siempre lo mismo. ¿Sí o no? Sí, profe. Miren, voy a borrar. Borrar. Voy a sacar. Para no inventar algo raro, un ejercicio de por acá. Límite radiales, 2xy, 3x cuadrado, y cuadrado. Bien. Límite. Para x que tiende a 0, para y que tiende a 0, de 3x, 3xy sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Ah? Supongamos ese límite. No voy a hacerlo sucesivo, pero vamos a dar hecho a esto. O sea, yo digo, bueno, voy a probar todas las direcciones usando una recta. ¿Ah? Mi punto x sub 0, y sub 0 en este ejercicio es el 0, 0. ¿Ah? Con lo cual, el haz de rectas es y igual a m por x menos 0 más 0. O sea, es m por x. ¿Se ve o no? Sí, profe. Sí, profe. Pero no, tampoco es tan difícil. A ver, yo lo que estoy diciendo es que el punto de mi ejercicio es el 0, 0. Es el que está ahí. Todas las rectas que pasan por ahí, no tienen ordenada el origen porque pasa por ahí, es m por x, ¿sí? Si m vale 1 es 45 grados, 2x, 3x, 4x, o sea, voy teniendo todas las rectitas que pasan por ahí. ¿Ah? Eso lo reemplazo en la función, entonces me queda así. Límite de x que tiende a 0, ese se mantiene, de 3x por mx. En vez de poner y, pongo m por x. Dividido x cuadrado más y cuadrado. X cuadrado más, la y esa también la reemplazo, es m por x al cuadrado.
¿Ah? Y ahora Profe, puedo... ¿por qué la ecuación de las rectas es igual a mx? Paso de arriba. ¿Verdad? Sí, ahí. Porque el haz de rectas es este que está acá. ¿Ah? Sí. Y mi ejercicio, para mi ejercicio, x sub 0 vale 0, y sub 0 vale 0. Entonces me queda m por x menos x sub 0, que vale 0, más y sub 0, que vale 0. Ah, claro, claro, sí, Va sí, y x menos sí. 0 es x, m por x. ¿Ahí no? Ahí está, ahí está. Siempre en los ejemplitos que yo estoy haciendo uso mucho el 0, 0, pero si acá fuera un 1 y un 2, tendría que poner, no sé, x menos 1 más 2, digamos, para que una recta más difícil, o un haz de recta más difícil. Miren, si solo acomodo un poquito, queda así, 3mx cuadrado, y abajo puedo sacar factor común x al cuadrado, que va a ser factor de 1 más m cuadrado, ¿no? Bueno. Sí, profe. Simplifico ese con ese, ¿eh? Y fíjense, se me fueron las x, ¿no? Entonces cuando x tiende a 0 me queda m, ¿qué es? M es un número, es la pendiente de las rectas. Ese límite me da 3m sobre 1 más m cuadrado. ¿Ah? O sea que el valor del límite depende de qué valor de m tome. Si m vale 1, va a dar 3 medio. Y eso está mal, porque el límite no puede depender de nada. El límite es un número, un valor, no puede depender de por dónde yo me acerque. Como me quedo en función de m, quiere decir que el límite no existe. ¿Ok? Sí, profe. Profe, ¿puede volver a explicar esa parte? ¿Cuál parte? ¿Esto? O sea, ahí terminaría, digamos. Claro, mi conclusión es que el límite no existe. ¿Por qué? Porque para que el límite exista, acuérdense siempre la idea principal es, yo no importa por dónde me acerques, por acá, por ahí, por acá, por donde veo, por ahí, tiene que dar siempre igual. No puede depender de por dónde yo me acerque. ¿Ah? Ahora, yo hice haz de rectas y me dio eso. Quiere decir que el valor del límite va a depender de la pendiente de la recta, porque me quedó m ahí. O sea, para distintos valores de m voy a obtener distintos valores de límite. O sea, dependiendo de qué recta yo use, me va a dar un valor distinto el límite. ¿Entienden o no? Sí, ahora sí. Y eso está mal, o sea, eso me demuestra que el límite no exista, porque no existe. Ahora, si acá me hubiera dado un número, ¿ah? No sé, 4, no m, 4 nomás, y los dos integrados me hubieran dado 4, ¿cuál sería la conclusión? Hice los integrados, me dio 4, el otro integrado me dio 4, hice este, me dio 4, yo eso lo remarco porque se preguntan, ¿ah? 4, 4, 4, la conclusión es el límite puede existir. ¿Ok? Y ahí, profe, sería, y en caso de existir, valdría 4. Y en caso de existir vale 4, pero no lo podemos asegurar. ¿Por qué? Porque yo acá lo dejo, ¿no? Porque nosotros acá acá en la facu lo cortamos acá. Pero yo puedo seguir y decir, no, ¿por qué tomé rectas? ¿Por qué no tomo parábolas? O sea, yo podría tomar todas las parábolas que pasen por ese punto. Incluso así. O sea, estoy tomando otro tipo de trayectorias. De hecho, en el apunte lo tienen, un ejemplo donde el iterado da, no sé, 4, 4, 4, y toman parábolas y no da. ¿Y por qué tomo parábolas? Yo podría tomar todas las funciones seno que pasen por ahí con distintas amplitudes. O sea, la idea, o el problema de esto es, yo tengo infinitos tipos de trayectoria y cada uno sus distintas direcciones. O sea, no puedo ponerme a probar todo. ¿Está bien? Sí, profe.
Por eso uno, y acá en el práctico, igual en el práctico no van a hacer tanto ejercicio de esto, pero en el práctico, ¿qué se hace? Hacen el simultáneo, hacen los dos integrados y hacen las de recta. Si en los tres me da iguales, se termina ahí y dicen, bueno, el límite puede existir. Y chao. ¿Ah? Ahora, si yo detecto que alguno da distinto, o este, por ejemplo, me queda un M, entonces está. Tengo una conclusión. El límite no existe. ¿Ok? O sea, no existe límite porque el valor del límite va a depender de la pendiente de la recta, digamos. Y eso Claro, estaría eso ya me ayudó a mí a decir, ok, el límite no existe. claro. ¿Vamos? Bueno, eso, por eso es difícil límite, porque en realidad, ¿y cuál sería la pregunta? Bueno, pero ¿cómo puedo demostrar? Supongamos que me dio 4, 4, 4. Podría probar con parábolas, podría probar con seno, podría probar con cúbicas, podría probar con un montón más. ¿Ah? Lo cual es prácticamente imposible, porque yo no puedo poner a probar con todos los tipos de función y carga. ¿Cuál sería la única forma de demostrar que el límite existe? No, usando la definición. O sea, eso de epsilon delta, o delta epsilon. ¿Ah? ¿Estamos con eso o no? Estamos, profe. Bien. Vemos rápido dos temas más. Miren. Todos estos temas voy rápido porque en realidad no. En el práctico el límite no van a hacer mucho tampoco. Y continuidad creo que no van a hacer nada. ¿Tá? ¿Qué se acuerdan de continuidad de análisis 1? ¿Se acuerdan de algo? No, profe, que había Podía ser evitable o no saltos, evitable. que había saltos finitos, por saltos ejemplo, infinitos, había, a veces era asintótica, porque eran finitos. bien, ahí la tacha de Primer- los puntos que tienen. Sí. Discontinuidad de primera y segunda especie y Esa. evitable o no evitable, o salto infinito y salto finito. Sí, Profe, es ¿no había tres condiciones que tenía que Sí. cumplir la Eso me continuidad? interesa, ¿sí? Porque acá es lo mismo. Fíjense que no vamos a hacer mucho desarrollo acá porque existen de lo mismo, pero miren, primero, repaso rápido, ¿no? La idea intuitiva de continuidad es que hay, ¿qué puede decir? Que una función es continua. ¿Cuál es gráficamente? ¿Cómo se dan cuenta que una función es continua o no continua? ¿No era si no tenías que levantar el lápiz para Claro, graficarla? eso está bueno, que es fácil de entender y Estaba tedioso. definida, ¿no era? No, Estaba definida guarda. en punto. Guarda con eso. Si yo grafico una función y lo puedo hacer sin levantar el lápiz, la función es continua. ¿Ah? Está buena porque es fácil de entenderla rápido. La que dijeron ahí no es del todo correcta, a ver si todos la entienden. Le hago una pregunta, es más de análisis 1 esto, ¿no? Pero pregunta capciosa. Si yo les digo que una función está definida para todos los reales, o sea, su dominio son todos los reales, ¿esa función es continua o no se sabe? No necesariamente, pues puede No tener se sabe. saltos. Bueno, está bien, o sea, me empieza a gustar un poquito más, y está bien eso, porque uno tiende a decir que si la función está definida para todos los reales, no tiene problemas, o aparentemente no tiene problemas, entonces es continua, y la respuesta no, porque como dijeron ahí, yo puedo hacer una función que sea, o sea, puedo hacer muchas cosas raras, ¿no? Pero puedo hacer una función que sea así, acá pego un salto y ahí vale, en ese punto la función vale ahí, y esa función tiene como dominio todos los reales. ¿Ah? Pero no es continua. ¿Se ve, no? Sí, profe. Es cierto que para estos tipos de funciones me la estoy complicando, o sea, estoy haciendo funciones por tramo, funciones más raras, ¿no? Pero, digamos, no puedo asegurar que si el dominio son todos los reales, la función sea continua o no sea continua. ¿Ah? La única Profe, forma... ¿no tenía que estar definida la función evaluada en el punto ese? A ver cómo sería ahí.
Creo que una de las condiciones era esa, que exista límite cuando... Sí, Claro, que el valor del límite tiene que ser igual al valor de la función en el bien. punto. Sí, y eso acá lo repasamos porque para mí si vos no lo vamos a hacer, sino que es lo mismo, miren. O sea, lo vamos a escribir, Julia, pero es el mismo razonamiento. En análisis 1, ustedes decían, bueno, voy a estudiar la continuidad de una función en un punto. Supongamos el punto x sub 0, que podrá ser, no sé, S. Ese es el puntito donde yo voy a estudiar. ¿Ah? Y ahí vienen las tres condiciones. Primero, que exista la función en el punto, o sea, que yo pueda evaluar la función en el punto, o sea, que el punto pertenezca al dominio de la función. Esa es la primera condición. Segunda condición, que exista el límite para cuando x tiende a ese punto de esa función. ¿Ah? Tiene que existir ese límite. Y sobre todo, o sea, acá hay que acordarse que tiene que ser, lo pongo acá, finito, o sea, me tiene que dar un valor numérico, no me puede dar infinito. El límite este me tiene que dar un número. ¿Ah? Y tener en cuenta el tema de límites laterales, o sea, esto no haría falta aclararlo, pero para que el límite exista, yo tengo que probar, si hiciera falta, ¿no? Función, el tema de los límites laterales. Y el tercer punto, que en realidad es la combinación de esos dos, es que el límite para cuando x tiende a x sub 0 de esa función f me dé la función valorada en el punto. Eso ¿Me es. acuerdan ahora que lo puse, no? Sí, profe. Bueno, la única forma de probar que una función es continua es probar esas tres cosas. Y tiene que cumplir las tres. Sí o sí las tres. Si no cumple alguna, ya la función no es continua. Es discontinua. ¿Ah? Y después, si se acuerdan un poquito de análisis 1, si cumpliera 2, o sea, si el límite existe, el punto de discontinuidad era evitable. ¿Por qué? Porque lo que pasaba era que si fuera un evitable, lo que tenía era un huequito ahí. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Cómo, profe? Si la 2 se cumple, la combinación 2 sí se cumple, esta sí se cumple, quiere decir que la función tiende a un valor. O sea, se acerca a ese valorcito que está por ahí. Por ahí Pero a lo está mejor la función en el punto no existe, o sea, no cumple la 1, pero cumple la 2, ese era el punto de discontinuidad evitable. ¿Se acuerdan del evitable? Sí, sí. Porque le faltaba un puntito. ¿Ah? Ahora, si no me daba finito y me daba infinito, ya tenía asintótica, salto finito, salto infinito, o sea, ya tenía después todas las otras combinaciones. ¿Se acuerdan de eso, no? Más o menos. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, acá nosotros no vamos a hacer nada de desarrollo de esto, de hecho la apunte tampoco tiene nada, pero es exactamente lo mismo. ¿Sí? De hecho yo puedo usar eso mismo como para irme más arriba, miren. Ahora pongo análisis 2. ¿Qué pasa ahora? Yo no tengo un x sub 0, sino que tengo en un punto. O sea, yo quiero probar que la función es continua en ese punto del dominio. Y las condiciones son iguales, nada más que, bueno, se me amplía un poquito acá. Primera condición, que la función yo la pueda evaluar en el punto y me dé un valor real, o sea, que exista la función valuada en el punto. ¿Así o no? Que existe el límite. ¿Sí? O sea, que yo pueda calcular ese límite y me dé un valor finito. Y acá borro esto porque esto es un concepto de análisis 1, pero acá es donde se me complica porque recién dijimos, la única forma de demostrar un límite es por definición. Demostrar por definición es muy complicado, podría demostrar que no exista, pero esta parte es difícil de demostrarla. ¿Se entiende o no? O sea, Sí, que profe. tiene que haber
un número finito nada más. No, tengo que mostrar el límite, o sea, tengo que hacer sucesivo, más de recta, parábola, lo que sea, o por definición, yo tengo que demostrar que el límite exista. ¿Ah? Y la última condición es que el límite, o sea, el 2 es igual al 1. ¿Ah? O sea, que el límite tiende a lo mismo. Que el límite tiende a la función del punto. O sea, las condiciones son las mismas, nada más que tengo una variable más, y por culpa de esa variable más, se me complicó el paso 2, porque demostrar límite para nosotros es difícil. ¿Vamos? Sí, profe. Duda con eso, porque con eso terminamos. Me parece que incremento, vamos a ver lo que viene, porque así unimos con derivada. ¿Ah? Y acá, miren, en la punta tampoco lo tienen, pero la idea es que ustedes también se hagan la idea. A ver, si yo en vez de tener una función de 2 variables independientes, tuviera 3 variables independientes, y bueno, es lo mismo. Tiene que, para demostrar si la función es continua en x sub 0, y sub 0, z sub 0, tengo que demostrar que existe la función en x sub 0, z sub 0, hay que saber una z que tiene z sub 0. O sea, tienen que poder ampliar eso ustedes. ¿Ok? Bien, Sí, profe. profe. De todo esto no sé Paola, digamos, pero continuidad no creo que hagan mucho. Y Paola va a empezar ella creo que con derivada el jueves que viene es Jueves Santo, pero el primer jueves que tengan clase ustedes, ella va a empezar con derivada, ¿sí? Porque derivada es largo para nosotros. Sí, continuidad ni explicó, digamos, pasó. Sí, no, es que no se toma, o sea, en práctico no se toma, y teórico en realidad tampoco, porque es análisis 1 casi eso. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Preguntas? No, profe. ¿Y de límite con Paola hicieron algo de límite de esto o hicieron límite de análisis 1? El límite de esto hicimos, sucesivo y radial. Estos dos hicieron. Ah, hicieron un par de ejercicios por lo menos. Sí, bastante. Bueno, Sí, varios. y si se fijan, o sea, no sé cómo les explicó ella, pero es más o menos lo mismo que hicimos acá nosotros, ¿no? Sí, igual. Lo que no vimos es demostrar el límite, o sea, lo que hicimos al principio. Claro, es que eso es más bien teórico y ellos no lo hacen, ¿sí? Pero Claro, eso por es bien, definición no, digamos. eso es bien por definición, ¿no? De todas formas, bueno, yo no me metí con el práctico, pero límite no es un tema que se toma en el práctico, de hecho creo que nunca se tomó. Dominio sí, ¿no? Dominio generalmente se toma un ejercicio en el parcial. Bueno. ¿Se puede compartir un ratito la pizarra? Que no llegué a copiar unas cosas. Lo estoy viendo ahora, mira, se ve. Ahí está, gracias. Se ve bastante grande. ¿Le gusta así el pizarrón o prefieren PowerPoint y esa onda? No, así. No, profe, mejor pizarrón. Pizarrón mil veces. Pizarrón, profe. Sí. Me parece como que es más didáctico, ¿no? Mucho mejor. Profe. No es necesariamente tan prolijo, pero se ve más o menos, mira, estoy viéndolo ahora en la compu. No, se ve re bien, profe, pero se se ve bien, superentiende. profe. Entiendo más. Sí, ¿y los otros profes que usan pizarrón o no? No, No, PowerPoint. usan PowerPoint. Y dibujan ahí en el PowerPoint o algo parecido. Sí. ¿Y Paola qué hace? Tiene un Word de donde se basa y si no a veces usa la pizarra. Pero la mayoría de las veces ya tiene los ejercicios resueltos en un Word. A veces hace 1 o 2 en pizarra. Ajá. Y están, o sea, son lo mejor esos Word. Para mí, ¿no? Sí, súper completos. Ah, esos Word se los comparte también. Claro, están en Claro. la V. Ahí está el paso a paso. Está bien. Bueno. Sí, nos vemos ¿cuándo nos vemos? El viernes que viene no, porque es Viernes Santo, el otro.
Dale, profe, nos vemos. Bueno, profe, muchas gracias. Nos vemos. Chao, profe, Adiós. gracias. Chao, profe, gracias.